Buenos días a todos y a todas participantes en nuestro webinar de la comunidad de práctica para el apoyo de planes nacionales de adaptación. Nuestro webinar para hoy verá temas en el apoyo financiero para la planificación de la adaptación y su articulación con estrategias nacionales, regionales y locales, el Fondo Verde para el Clima y los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Mi nombre es Lili Lieva y voy a moderar el webinar. Por favor, si me pueden informar si escuchan bien. Para aquellos de ustedes que no han utilizado la plataforma VoiceBox, pueden elegir el idioma a escuchar en el botón inferior de la pantalla que tiene los nombres en inglés. Please choose your language in the link below. Si tienen algún problema técnico, por favor, dale un clic al signo de interrogación que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si es que la pantalla se congela o el audio se corta, por favor refrescar la página. Bueno, con esto es un gusto darle la bienvenida a nuestro webinar. El webinar forma parte de nuestra comunidad de práctica PENAD. PENAD es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto Regata y implementada en colaboración con Soluciones Prácticas. La comunidad PENAD ofrece a los funcionarios públicos, investigadores y especialistas de la cooperación internacional y de la sociedad civil involucrados en la elaboración de los planes nacionales de adaptación en América Latina y el Caribe, la oportunidad de apoyarse mutuamente a través del intercambio de buenas prácticas y retos en esta labor. En este webinar nos gustaría presentar un panorama general sobre la importancia de la planificación a la adaptación en un mediano a largo plazo y su articulación con estrategias nacionales, regionales y locales. Esto a través de una visión y experiencia internacional del Fondo Verde para el Clima, quien funciona como uno de los principales vehículos de financiación para la elaboración e implementación de los planes nacionales de adaptación al cambio climático en la región y la experiencia de República Dominicana en la integración de sus planes nacionales de adaptación en múltiples escalas. Tenemos el gusto hoy de dar la bienvenida para la introducción a Elena Pita. Elena Pita es oficial del programa Adaptación al Cambio Climático, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ONU Medio Ambiente. Nuestro segundo huésped es Jason Spencer, especialista senior proyecto de preparación y planificación de la adaptación del Fondo Verde para el Clima. Y Jason nos va a contar sobre el apoyo financiero para la planificación de la adaptación. Nuestro tercer invitado es Pedro García Brito, director de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. Pedro García nos va a contar sobre la articulación de la adaptación a estrategias nacionales, regionales y locales en República Dominicana. Es un gusto de dar la bienvenida ahora a Elena Pita. Muchas gracias por esta introducción al webinar y muchas gracias a todos los participantes y a los ponentes, especialmente a los que vienen de otros usos horarios y bueno, es muy de agradecer el esfuerzo de adaptarse y poder compartir con nosotros este espacio, pues que es un espacio de reflexión conjunta para potenciar el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias en la región.
Muy brevemente y para introducir este webinar quería hacer unas pequeñas reflexiones o unas pequeñas aportaciones de contexto a este tema del apoyo financiero a la planificación de la adaptación y su articulación entre el nivel nacional y otros niveles subregionales. En primer lugar, quería hablar un poco del contexto del webinar y luego unas breves pinceladas de los retos que supone la planificación de la adaptación. Como decía Lili, este webinar forma parte del trabajo de ONU Medio Ambiente y del proyecto Regata en materia de gestión del conocimiento y en particular de planificación de la adaptación. Una de las características que subrayaba la última evaluación del proyecto Regata y que me parece muy relevante es la capacidad de adaptarse y de responder a las necesidades o a las peticiones de los países en la región. Y es verdad que en este momento, y sobre todo tras los compromisos del Acuerdo de París, donde los países se comprometieron a elaborar y actualizar regularmente planes y estrategias de adaptación, y no solo eso, sino también reportar sobre cómo están avanzando en sus trayectorias de adaptación, pues muchos gobiernos y muchos países, muchos gobiernos, tanto nacionales como subregionales, con la participación de numerosos actores, no solo institucionales, sino también no institucionales, están trabajando o reflexionando en este ámbito de los planes de adaptación. Entonces, en ese sentido, desde ONU Medio Ambiente intentamos apoyar este proceso trabajando con nuestros países socios a través, por ejemplo, de esta comunidad de práctica, que no solamente es una actividad online, sino que también ha tenido una serie de talleres presenciales a los que tratamos de dar continuidad y de expandir a través de esta comunidad. Y también pues apoyando a los países en la elaboración de propuestas para acceder a fondos para la planificación de la adaptación. Quizá como última reflexión acerca de esto es que Regata ya tiene varios años de experiencia y en esta evolución algo importante que hemos aprendido es que si hace unos años el intercambio de conocimiento en materia de adaptación estaba relacionado con si el cambio climático existía y cuáles eran sus impactos, etcétera, con los años el conocimiento que se requiere es cada vez más específico y más focalizado, y necesitamos saber qué es lo que está funcionando, qué es lo que no. Entonces, en ese sentido es muy valioso el intercambio de experiencias, ya que hay muchos países enfrentándose a problemas similares o aplicando distintas soluciones en materia de política climática y en especial de planificación de la adaptación. El segundo mensaje que quería compartir así a modo de introducción es que el proceso de elaboración de los planes nacionales de adaptación se enfrenta a numerosos retos. Uno de ellos es uno de los temas que vamos a tratar hoy, el de la articulación horizontal y vertical. Hay ya toda una experiencia en la región de elaboración de políticas climáticas. El reto es cómo integrar estas de forma horizontal con otras políticas sectoriales que, bueno, a veces han tenido objetivos que no estaban claramente alineados, y cómo este proceso de alinear objetivos y de conseguir la integración realmente transversal de la adaptación al cambio climático en todas las políticas es un proceso que requiere, que está requiriendo pues fortalecimiento de capacidades, metodologías, reflexión y también una reflexión estratégica, y esto está vinculado con algo que el Fondo Verde también le da una importancia central en sus propuestas, que es un cambio de paradigma donde realmente la adaptación o la mitigación y la adaptación del cambio climático estén perfectamente integradas con el resto de políticas del país. Y también la articulación no solo horizontal, sino también la articulación vertical. Cómo dar una coherencia a lo que los planes, a veces los planes nacionales son un paraguas o tienen un enfoque a nivel de país, pero luego se ejecutan las acciones de adaptación, muchas veces se ejecutan a nivel municipal, y la bisagra entre los dos a veces es justamente el nivel regional. Entonces esto también requiere pues capacidades en distintos niveles de gobierno, y no solamente de gobierno, sino también en el diálogo con otras instituciones y con otros actores que deben estar involucrados. Al igual que,
tecnologías o más bien metodologías, acceso al conocimiento, etcétera. Y bueno, el último punto que quería subrayar dentro de estos retos es este enfoque de Plan Nacional de Adaptación como un proceso. No se trata de elaborar un documento, sino que se trata de realmente avanzar en este proceso de integración de las políticas climáticas con un diálogo entre distintas estructuras y actores institucionales y no institucionales, con una perspectiva de largo plazo que intente cambiar un enfoque más de respuesta a una coyuntura específica y se enfoque más a lo que hablábamos antes, ¿no? Hacia un nuevo paradigma o hacia unas políticas de desarrollo holísticas que integren esto. ¿Cuál es una barrera muy importante en este sentido? Pues, tal como hablábamos en el webinar anterior, el acceso a la financiación. Aquí me permito recuperar algunas de las cifras de las que hablamos en nuestro último webinar, porque me parecen muy ilustrativas. El informe sobre las brechas de la financiación de la adaptación de ONU Medio Ambiente indicaba que se estimaba que las necesidades de financiación de la adaptación iban entre 140 a 300 billones al año hasta 2050. Lo que se habían comprometido los países a proporcionar en el marco del Acuerdo de París eran 100 billones al año hasta 2025 y lo que realmente se estaba aportando, por ejemplo, en el año 2014 habían sido 25 billones por año. Es decir, hay toda una brecha que hay que cubrir, donde efectivamente, pues como hablábamos en el webinar anterior, todo el mundo tiene un papel, el sector público, pero también el sector privado. En este sentido, y quiero hacer ya como un vínculo con la presentación siguiente, es cierto que la arquitectura de la financiación climática es compleja, hay fondos bilaterales, hay fondos multilaterales, y con distintas formas de acceso. Pero bueno, el Fondo Verde para el Clima es el que está adquiriendo un papel muy relevante y en relación con el tema que nos ocupa, proporciona apoyo financiero no solamente a la implementación de los planes, sino también a este proceso de elaboración, reconociendo la importancia que tiene esta reflexión previa que estábamos hablando de integración de las políticas climáticas y de un pensamiento de la adaptación como una senda de largo plazo. Entonces, en este sentido, bueno, creo que voy a dejar aquí ya la introducción porque creo que tenemos unas presentaciones muy interesantes, una más general relacionada con el Fondo Verde para el Clima, que creo que es de gran interés para muchos de los actores que trabajamos en adaptación, y luego un caso particular de un país que será presentado en este caso por el caso de la República Dominicana, que creo que también nos va a ayudar a comprender con un ejemplo cuáles son estos retos y cómo pueden afrontarse en un caso real. Sin más, pues muchas gracias, Lili. Te dejo la palabra y adelante con el webinar. Gracias, Elena, por la interesante introducción a nuestro webinar. Aquí es un gusto de dar la bienvenida a nuestro segundo ponente, Jason Spensky, especialista senior en proyecto de preparación y planificación de la adaptación Fondo Verde para el Clima. Jason nos va a comentar sobre el apoyo financiero para la planificación de la adaptación. Y Jason está conectado desde Corea, entonces muchas gracias por su disponibilidad en estas horas, ahora mismo tarde en Corea. Muchas gracias y un momento para darle la palabra. Gracias. Aló, espero que me escuchen bien. Si alguien puede confirmar escribiendo que me escuchen, perfecto, ok. Bueno, muchos saludos a todos los participantes. Un atento saludo al señor Pedro García,
Autoridad Nacional Designada de República Dominicana, a mis ex compañeros de Regata, muchos saludos. Y la verdad es un gran placer para mí estar participando en un webinar de Regata. Gracias a los organizadores. Regata ha tenido tantos años de seguimiento. Cuando se inició Regata en 2011 era como un deseo de pensar que iba a seguir facilitando el intercambio de conocimientos en 2017, pero no era seguro. Entonces, de verdad, felicidades a todos que han dado el seguimiento, porque como bien dijo Elena, el intercambio de conocimiento es un proceso continuo y el aprendizaje es un proceso continuo. Bueno, sin decir más, es un placer, primero, de estarles hablando desde Songdo, Corea del Sur. Son las 11 de la noche. Espero no quedarme dormido durante la presentación. Y es un gusto compartir información acerca del apoyo financiero que existe para la planificación de la adaptación desde el Fondo Verde para el Clima, de compartirles ciertas, cómo funciona el proceso, de compartirles ciertas buenas prácticas que estamos notando a través de las primeras solicitudes que estamos recibiendo. Y si hay tiempo de preguntas y respuestas a la final, con mucho gusto. Y me alegro mucho que vamos a escuchar un caso concreto de la República Dominicana después de mi presentación para entrar y aterrizar la conversación en un caso concreto. Bueno, perdón, estoy operando las láminas. Primero, ¿por qué se decidió por qué la conferencia de las partes y el Consejo del Fondo Verde para el Clima decidió invertir en planificación para la adaptación? Es principalmente con el deseo de crear, de catalizar acción y inversión en adaptación, empezando con los estudios necesarios, con las estrategias y el diseño de las acciones necesarias, pero no solo terminar ahí, llegar hasta acciones y llegar hasta actividades para catalizar inversión, tanto privado como público y doméstico como internacional. Cuando hablamos de apoyo financiero de planificación para la adaptación desde el Fondo Verde, es importante ponerlo en el contexto de financiamiento en general del Fondo Verde para el Clima. Porque a la final el apoyo financiero para planificación de la adaptación es una ventana de financiamiento en la cadena de asistencia financiera que proviene del Fondo Verde del Clima. El base son los NDCs, son los NDCs. Y otros procesos de planificación nacional, por supuesto. El Fondo Verde tiene como programa muy importante su programa de preparación, de readiness, que incluye 4 componentes: fortalecimiento de la Autoridad Nacional Designada, marcos estratégicos, incluyendo el programa de país del Fondo Verde. Eso es muy importante porque articula la visión del país
de cómo va a trabajar y utilizar los fondos existentes del Fondo Verde, soporte de acceso directo y planificación de la adaptación. Es importante mencionar que la ventana de planificación para la adaptación es el componente con mandato más reciente entre el programa de preparación. Tiene un poquito más de un año básicamente desde que recibió su mandato. El cadena es que después de preparación entramos en conceptos, en notas de concepto de proyectos específicos, y algunos de esos notas de concepto pueden recibir financiamiento o fondos para preparar los proyectos, para diseñar los proyectos de grande escala, y a la final terminamos con una cadena, o cada país termina con su cadena de propuestas de proyectos de alta calidad, con el beneficio del programa de preparación y de preparación de proyectos. Es importante mencionar que el apoyo a planificación de la adaptación es un poco distinto a los demás 3 categorías de preparación del Fondo Verde. Los 3 primeros ventanas o categorías tienen un límite de $1 millón por país por año, es anual. Hay pocos países hasta la fecha que están aprovechando al máximo su $1 millón de dólares, pero hay más y más cada mes. En cambio, el apoyo financiero para planificación de la adaptación es solo una vez, es hasta $3 millones, un monto relativamente significativo, pero es solo una vez, es una oportunidad única en este proceso. Perdón, estoy viendo cómo operar las láminas. Y como bien dice el director ejecutivo del Fondo Verde, es una oportunidad única y hay que utilizarlo muy estratégicamente porque es una oportunidad única. La conferencia de las partes del convenio marco decidió pedir al Fondo Verde de apoyar procesos de planificación de la adaptación, NAPS, y otros procesos de planificación. Y el Consejo Directivo decidió abrir una ventana de hasta $3 millones, pero es solo una vez. Y sabemos que las necesidades de planificación de la adaptación son continuos, es un proceso continuo. Cualquier proceso de planificación es continua, pero sobre todo un proceso de planificación de la adaptación. Por lo tanto, es clave utilizarlo estratégicamente de una manera que cataliza financiamiento a largo plazo más allá de la existencia de estos fondos específicos. Como voy a compartirles más más tarde en la presentación, tenemos ya hasta la fecha cierta experiencia en los últimos meses, 36 propuestas hasta la fecha, y una cantidad creciente de ellos que han sido endorsados o aprobados. Y gracias a esa cantidad a esa cantidad de propuestas hemos tenido ciertas observaciones, hemos empezado a tener cierto aprendizaje o observaciones, hemos empezado a ver ciertos patrones podemos llamarles buenas prácticas o por lo menos observaciones que nos ha ayudado a formar nuestros criterios de revisión de todas las propuestas. Y será un gusto compartir algunos de esos
buenas prácticas para su consideración. Todos que provienen nuevamente de propuestas específicas al Fondo Verde y otros ejemplos de buenas prácticas de planificación de la adaptación. Primero, tener una claridad de enfoque dentro de la visión nacional, si sea local, si sea sectorial, pero definiendo el enfoque específico. Suena tal vez un poco obvio, pero de verdad la calidad de las propuestas depende mucho de su enfoque estratégico con base en el contexto nacional. Lo que quiero decir con eso es el estatus actual de planificación de los distintos esfuerzos de planificación, no repetir, utilizar como base todos los procesos existentes, utilizar los análisis existentes de los sectores prioritarios. Si ya existe una priorización de sectores, empezar en planificar desde ahí y no rehacer, por ejemplo, una priorización sectorial. Porque sabemos que mientras más enfocado es la planificación y más local es la planificación, tiene mayor posibilidad de estar implementado y de catalizar financiamiento. Segundo, de diseñar basado en impactos y vulnerabilidades específicas al país. Y no solo al país, sino al sector o a la región subnacional del país. Sabemos que planificación para combatir especies invasoras, por ejemplo, va a tener acciones y actores y requerir distintos tipos de inversiones que planificar para inundaciones, por ejemplo. Entonces, empezar desde impactos y vulnerabilidades. Sí, bueno. Tercer punto, construir la apropiación del sector privado para invertir en su resiliencia. $3 millones consideramos que es una cantidad interesante para la planificación de la adaptación. Y por lo tanto, estamos viendo algunos países utilizando los recursos para realmente hacer los estudios para convencer al sector privado de invertir en su propia resiliencia, de sus propios negocios o ganancias, por decirlo así. Y comunicar los resultados y desarrollar planes sectoriales o planes con industrias específicas de resiliencia. Otra buena práctica que estamos viendo en las primeras propuestas que estamos recibiendo es de diseñar la versión de la inversión en la adaptación. No solo terminar en la lista de deseos, las famosas listas de opciones de adaptación y necesidades de adaptación, pero de verdad concentrar en planes y estrategias para lograr inversión en cada una de esas prioridades. En cada uno, ¿cuáles son las posibilidades de financiar cada prioridad que sale de planificación? O a través nuevamente del sector público o privado, o finanzas domésticas o internacionales, etcétera. Y se puede utilizar esos fondos, es permisible utilizar los fondos para tener los diálogos con posibles cooperantes, para empezar a diseñar conceptos para inversión, etcétera. Otra área de buena práctica es, lógicamente, articular la teoría del cambio, de cómo exactamente cuando recibimos una propuesta,
analizamos cómo la inversión, cómo las actividades que nos están pidiendo para invertir van a tener un impacto en acción y en catalizar fondos después del pequeño financiamiento del Fondo Verde para la planificación. Siguiendo definitivamente el enfoque en género y cómo se integran las actividades de las propuestas en las dimensiones sociales, incluyendo diferencias basadas en género. Lógicamente, participación de las partes interesadas, una participación amplia, coherencia y complementariedad con otros fondos. Eso es muy importante porque, como bien mencionó Elena, la panorama de financiamiento de la adaptación es compleja, incluyendo financiamiento para planificación de la adaptación. Hay posibilidades de fondos JEF, del Fondo de Adaptación, del Fondo FEM, perdón, de fondos bilaterales, de fondos nacionales. Entonces, uno de los criterios que revisamos cuando recibimos propuestas es la coherencia y complementariedad con otros fondos, lógicamente. Y por último, la importancia de maximizar el uso de los fondos de adaptación a lo largo del tiempo. Estamos viendo ciertos países que están decidiendo no utilizar los 3 millones de una sola, sino trabajar en fases. Una primera fase, por ejemplo, de los estudios de base para priorizar ciertas actividades y una vez teniendo esos definidos, una siguiente propuesta utilizando su límite de 3 millones para desarrollar y planificar las acciones y buscar la inversión para poder tomar la acción en las actividades prioritarias. Es decir, una serie de fases de 2 o 3 o 4 propuestas a lo largo de los años para utilizar su límite máximo de 3 millones. Antes de seguir, quisiera enfatizar que todas las propuestas al Fondo Verde vienen con aval o directamente desde la autoridad nacional designada. En el caso de propuestas de preparación de readiness, incluyendo planificación de la adaptación, todos vienen a través y con base en la visión de la autoridad nacional designada. Sabemos que que cada país tiene un sistema o un comité, un grupo de trabajo, algún mecanismo de coordinación interministerial, interagencias, para desarrollar sus propuestas y solicitudes al Fondo Verde del Clima. Tal vez vamos a escuchar algunos la experiencia de República Dominicana en este sentido. Y es importante mencionar que las propuestas de adaptación vienen directamente con base en la visión de la autoridad nacional designada y, lógicamente, su comité interinstitucional que le apoya. Aquí están los 6 áreas o los 6 resultados de planificación de la adaptación que financiamos a través del Fondo Verde del Clima. Y todas las propuestas no tienen que tener enfoque en todos los 6 áreas o resultados esperados. Pueden enfocar en 1 o 2 o 3, o bien pueden enfocar en los 3, nuevamente con base en la visión de la autoridad nacional designada y su comité que la apoya.
Aquí pueden ver conocimiento de información, planes de acción de la financiación, etc. Aquí están unos ejemplos de acciones que ya hemos financiado en distintos países. Son ejemplos de actividades específicas que ya han sido aprobados y algunos que ya han recibido los fondos y están en fase de implementación en distintos países. Otros ejemplos específicos, financiación del plan de acción, etc. Aquí está el estatus actual, bueno, hasta el 10 de octubre, de financiamiento del Fondo Verde para planificación de la adaptación. Son 36 propuestas recibidas hasta la fecha, 14 de los cuales son países menos desarrollados, 3 que son países islas, uno de los cuales es República Dominicana. 8 han sido aprobados o endorsados con condiciones detalladas y 18 están en manos nuevamente de la autoridad nacional designada. Y estamos recibiendo y han recibido comentarios del secretariado y estamos a la espera de su reenvío para poder o endorsarlo o seguir el intercambio de comentarios y mejoras. Aquí están los países, pueden ver a la izquierda los países de Latinoamérica que ya han enviado algunas propuestas. Y vale mencionar que hay algunos países que están enviando solicitudes en conjunto, solicitudes regionales, lo cual está muy bienvenido. Obviamente, si un país utiliza sus $3 millones en una sola propuesta, ya no tendrán posibilidad de hacer otra propuesta posterior regional y eso es otra razón por la cual algunos de los países no están utilizando sus fondos en fases o por lo menos guardando cierta cantidad de sus fondos para propuestas regionales posteriores. El mandato y el plan de trabajo del Fondo Verde para el Clima es de aumentar la cantidad de apoyo a los países para apoyar la planificación de la adaptación. Esperamos ver un número creciente de solicitudes. Esto dicho, a los que han visto, tal vez algunos están al tanto de la última reunión del Consejo Directivo del Fondo Verde del Clima, que señalaron que van a seguir financiando planificación de la adaptación siempre y cuando la calidad sea muy alta. Entonces estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los países en este sentido, con nuestros comentarios, con la articulación de las buenas prácticas y siendo muy transparente con los criterios de revisión que tenemos, entre otros talleres que estamos realizando con el secretariado del convenio marco. Y ahora voy a mencionar los que van a estar presentes en la conferencia de los partes en Bonn en el mes de mayo. Habrá un seminario técnico el día 11 de noviembre. Todas las autoridades nacionales designadas y socios de apoyo estarán invitados y cualquier otro que quiere ir, favor de escribirme y con gusto podemos verlas, les invitamos.
Bueno, muchas gracias. Espero que eso ha sido de ayuda para darles la panorama de apoyo financiero posible proveniente del Fondo Verde para el Clima en materia de planificación de la adaptación. Gracias por su paciencia con mi castellano con acento coreano, canadiense. Y bueno, ahora me da mucho gusto escuchar a Pedro García Brito. Gracias. Muchas gracias, Jason, por darnos este panorama de las buenas prácticas para planificación de adaptación y también para compartir ejemplos sobre actividades que ya han sido aprobadas y ya se están implementando para tener en cuenta, ¿no? cuál es este menú de diferentes actividades que podrían ser financiadas por el Fondo Verde para el Clima. Para este momento me gustaría dar primero una información que vamos a compartir las presentaciones así como la grabación y de este webinar. Y también me gustaría abrir ahora el podio para algunas preguntas. Si alguien tiene preguntas para Jason, si por favor la puede escribir en el chat al lado derecha en la pantalla y vamos a tener unos minutos para poder responder a estas preguntas antes de empezar con la próxima presentación de Pedro García y sobre su experiencia en la República Dominicana. Podemos empezar con una pregunta de Luis Alfonso. La inversión en adaptación se hace desde niveles regionales y nacionales, mientras que el impacto se da desde las localidades. ¿Es posible presentar propuestas al fondo de escala departamental? Mientras esperamos a otras preguntas, voy a dar la palabra a Jason para poder responder a esta pregunta. Gracias, Jason. Sí, correcto. Y todo depende del deseo de la autoridad nacional designada y su comité. Puede ser a nivel, la propuesta puede tener un enfoque o nacional o sectorial o subnacional y que puede ser definitivamente a nivel departamental, siempre y cuando hace referencia a la visión nacional. Hay algunos países, por ejemplo, Colombia ya cuenta con su Plan Nacional de Adaptación. Entonces, su propuesta fue su apoyo, su solicitud de apoyo financiero de uso de los recursos del Fondo Verde ha sido a nivel con un enfoque sectorial y local, lógicamente. Si bien no existe ningún plan nacional, sí sugerimos empezar con alguna visión nacional, ¿verdad? Pero si ya existe, mientras más local, como dijimos, mientras más local es la planificación, mayor probabilidad tiene de catalizar acción y inversión. Hemos recibido propuestas de Perú específicamente para planificación de la adaptación. No, hasta la fecha no hemos recibido desde el Perú. Muchas gracias, Jason, por responder a la pregunta. Tenemos una pregunta más de Juan Gallego. ¿Puede la misma comunidad presentar estrategias y planes de adaptación? Cualquier solicitud al Fondo Verde del Clima viene a través, para fondos de preparación, incluyendo planificación de la adaptación, viene a través de la autoridad nacional designada. Para tener un flujo
lógica y articulado por el país. Y cualquier propuesta específica, que son propuestas de mayor escala, viene con una carta de aval o de endorso de la autoridad nacional designada. En el caso de Ecuador sí ha presentado su primera propuesta para planificación de la adaptación. Si no me equivoco, lo recibimos a principios de agosto, fines de julio. Gracias, Jason. Tenemos una pregunta por parte de Ana María. Estos recursos sirven también para planes que incluyen una visión de adaptación y mitigación como sinergias. Otra pregunta de Luis Saavedra, lo que no significa que ellos lo tendrán a aprobar primero. Es una pregunta. Y de Miriam Mabel, no se puede recibir desde nivel distrital. ¿Y qué se requiere para utilizar este fondo? Si entiendo bien la pregunta, por favor, Miriam, si puede escribir la pregunta otra vez, por si acaso no la hemos respondido. Gracias. Voy a dar la palabra a Jason. Si los fondos de planificación de la adaptación es para adaptación o para adaptación y mitigación, mire, el espíritu es que es para planificar la adaptación, reconociendo la situación la importancia de una planificación multisectorial, sectorial y local, de fondo para poder catalizar la acción. Lógicamente se reconoce las sinergias, la importancia de las sinergias entre mitigación y adaptación y muy bienvenida. De hecho, más de un tercio de las propuestas de grande escala articulan sinergias entre los dos. Sin embargo, los fondos, la ventana de fondos específicos de planificación de la adaptación es para adaptación. Si tiene beneficios de mitigación, bienvenido. Las notas conceptuales son los plazos. Dos preguntas más. Una de parte de Oscar. ¿Cómo se vigilará que los recursos no se desvíen a satisfacer intereses personales? Y de Marcos, si el Fondo Verde para el Clima tiene plazos de respuesta a las notas conceptuales y cuáles son los plazos para PPF, por ejemplo. Gracias, Jason. A cómo asegurar que los recursos no se desvíen. Hay un proceso y hay procesos bastante sofisticados, sobre todo para los proyectos de grande escala, las propuestas en sí, los funding proposals. Y no voy a entrar en detalle, pero hay todo un esquema de manejo de riesgo, todo un esquema de reportes y plazos muy detallados. En cuanto a la pregunta de las plazas, depende de qué tipo de propuesta es. Si es las propuestas de preparación, de readiness, lo cual incluye planificación de la adaptación, son menos complejos, son más rápidos porque los fondos son de menor cantidad. Las propuestas que incluye una nota conceptual una propuesta de pequeña escala es hasta $50 millones, ¿no? Entonces el plazo de desarrollar la propuesta es significativo, como pueden imaginar. En breve, las plazas están mejorando bastante. Han sido demasiado lentos, como saben, es un fondo relativamente nuevo en su existencia,
con solo una porción del personal que se requiere. Estamos en proceso de crecimiento. Por ser más explícito, el tiempo de recibir comentarios, cuando uno envía una propuesta de planificación de adaptación, los tiempos han sido hasta 6 meses para recibir, en el pasado, hasta 6 meses para recibir primeros comentarios. Lo hemos bajado a 2 meses en los últimos meses, recientemente, y pensamos que lo podemos bajar hasta quizás la mitad, hasta 1 mes, pero requiere una revisión interdivisional para contar con distinto expertise, incluyendo manejo de riesgo y las temas de manejo del financiamiento mencionado por el otro compañero. Espero que eso les da una idea, un sabor de la situación. Gracias de nuevo, Jason. Ahora, también muchas gracias a los participantes por sus interesantes preguntas. Ahora tenemos una pregunta más por parte de Luis. Siendo Perú un país relativamente grande, complejo, altamente vulnerable al cambio climático, aún así solo se tiene como límite los 3 millones. Y ya, esta es la pregunta y con esto vamos a cerrar esta sesión de preguntas y respuestas y proceder con la presentación de Pedro García. Y después vamos a tener otra sesión con preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jason. Si puedes también responder esta última pregunta por parte de Luis. Gracias. La decisión y el mandato del Consejo Directivo del Fondo Verde es que es un límite máximo, ¿no? Un límite máximo de 3 millones por país, independientemente del tamaño o el contexto del país. Muchas gracias, Jason. Ahora es un grato de dar la bienvenida a Pedro García Brito, director de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, República Dominicana. Pedro García nos va a compartir experiencia de República Dominicana sobre la articulación de la adaptación en estrategias nacionales, regionales y locales. Y con eso, una vez, muchas gracias a Jason por su disponibilidad a compartir su experiencia en estas horas nocturnas en Corea. Y muchas gracias ahora a Pedro García por presentarnos su experiencia. A Jason por la presentación tan interesante y a los colegas que también hicieron preguntas muy útiles e interesantes para un poco aclarar más todo este contexto, ¿no? Entrando en materia de la presentación, acá les comparto algunos datos de República Dominicana muy brevemente. Tenemos es un país relativamente pequeño, con una superficie de 48.190 kilómetros cuadrados, 10.5 millones de habitantes. Obviamente ahí no incluimos los aproximadamente 6 millones de turistas que nos visitan cada año. La cobertura forestal es de 39.7%. Es decir, unos 19.127 kilómetros cuadrados, que vale destacar que la mayor parte de los bosques presentan diferentes niveles de degradación. Casi todos los bosques, independientemente de esa cobertura, que es relativamente alta, pues tenemos también que reconocer que los bosques presentan niveles de degradación importantes.
También quisiéramos destacar que es uno de los 19 países megadiversos del mundo en cuanto a la biodiversidad se refiere. Solo en plantas vasculares tenemos aproximadamente 6.000 especies, lo que le confiere, y por esa razón estamos en este grupo de países megadiversos. Esta es otra lámina donde presentamos la isla completa, la Hispaniola, que tiene 75.940 kilómetros cuadrados. Como ustedes saben, somos dos países que compartimos una misma isla, Haití y República Dominicana. La República Dominicana ha sido evaluada y por lo tanto, y en ese proceso de evaluación, por Watch, hemos quedado en los últimos años, los últimos 5 años, nos hemos movido en un rango de entre el 8º y el 11º país en términos de vulnerabilidad. Y por eso quería presentarles esta lámina. Parte de esa vulnerabilidad, uno de los criterios, es la exposición a fenómenos extremos como los huracanes y tormentas tropicales que todos los años nos impactan. Aunque la fecha, digamos, el periodo que estamos utilizando es muy amplio, pero cabe destacar que solo lo hacemos para mostrar que realmente estamos, como decimos nosotros en nuestro país, en la ruta de los huracanes. Y es por eso que en 170 años de medición hemos sido impactados directamente por 61 fenómenos ciclónicos, entre huracanes y tormentas. Y obviamente en las últimas 2 décadas, digamos, los fenómenos que nos han impactado han sido de una fuerza mucho mayor y la frecuencia se ha ido incrementando. Obviamente que no es el único factor, los huracanes, para incidir en la vulnerabilidad. Como ustedes saben, hay 32 criterios que utiliza Germanwatch para medir la vulnerabilidad de los países. Hay otros que tienen que ver con la situación social del país, la pobreza, la situación geográfica, la orografía, los suelos, las cuencas, la forma de ocupación del territorio, etc. Ante esta situación y la respuesta a los compromisos que tenemos con la convención que hemos asumido en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, nosotros hemos desarrollado un marco legal e institucional relativamente fuerte, bastante claro. Tenemos en ese marco institucional, tenemos disposiciones en la Constitución de la República de 2010, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en por lo menos 2 decretos, uno que crea el Consejo de Cambio Climático y el otro que crea la política de cambio climático. Entonces, estos son instrumentos que refuerzan las acciones del país en frente al cambio climático. Estamos preparados, digamos, desde ese punto de vista para avanzar las estrategias que se definan tanto para mitigación como para adaptación. El marco legal nuestro también, yéndonos a un poco más en detalle, ¿no? Como les mencioné, tenemos la Constitución de la República que en su artículo
194 establece la necesidad de los planes de ordenamiento territorial que incluyen aspectos relativos a la adaptación, al mejor uso del territorio frente a la vulnerabilidad. Y obviamente que esto también se relaciona con la adaptación al cambio climático. Tenemos la ley número 1-12 que es de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su cuarto eje establece el manejo sostenible de los recursos del medio ambiente y los recursos naturales y una adecuada adaptación al cambio climático. Y el decreto 601 que crea el Consejo de Cambio Climático, la resolución número 011-2010 que crea la Dirección de Cambio Climático ya fue modificada por una nueva que modifica la Dirección de Cambio Climático del Ministerio, creando 3 departamentos bajo esta dirección. Entonces, son los pasos que hemos ido dando como país para crear una base legal e institucional que nos permita afrontar el problema. Algunas acciones y estrategias del país. Tenemos primero la República Dominicana ratificó la Convención Marco en 1998 y el Protocolo de Kioto en 2002. Presentó su primera comunicación nacional en el 2003 y la segunda en el 2009. En la comunicación nacional, el país formuló un plan de adaptación nacional al cambio climático, el PANA 2008. Este fue un primer intento, se trató de un documento que establecía a grandes rasgos la problemática que enfrentamos y algunas, digamos, lineamientos estratégicos para hacerlo. Lamentablemente, el documento no fue asumido formalmente por ninguna entidad nacional, por lo tanto, ha servido, digamos que de consulta y de referencia, pero no es un instrumento formal dentro de la planificación nacional. En la tercera comunicación nacional, uno de los componentes de mayor importancia es el análisis de vulnerabilidad y adaptación, que servirá para futuros planes de adaptación al cambio climático. Se hizo, digamos que una revisión del PANA 2008 en la tercera comunicación nacional, que ya está a punto de ser, está, digamos que en imprenta el documento para publicarse, y que hizo una revisión del programa del Plan de Acción Nacional de 2008 para actualizarlo. Además, el país también desarrolló un plan estratégico para el cambio climático, un plan nacional de adaptación, bueno, ya lo había mencionado, el PANA, la Política Nacional de Cambio Climático, que es un proyecto que fue emitido por el presidente de la República en 2016. Y estamos ahora trabajando en el anteproyecto de ley de cambio climático de la República Dominicana. En cuanto a planificación para la adaptación, en el ámbito nacional, tenemos que destacar que la planificación de acciones para la adaptación se basa en la gestión de aspectos estructurales que afectan actualmente una adecuada implementación de medidas de adaptación de manera concurrente, complementaria y eficiente. Y en ese sentido es parte de la identificación de la problemática de carácter general a fin de proponer ¿verdad? La identificación de la problemática de carácter general a fin de proponer los pasos a seguir para sus soluciones. Entonces, en términos muy generales, hemos identificado
que la problemática más sentida, digamos, más urgente que tenemos, es que no se han integrado articuladamente la problemática de cambio climático dentro de los procesos de planificación e inversión de los sectores productivos y los territorios, incluyendo el sector privado. Como pudieron ver en las láminas anteriores, tenemos una base legal e institucional que se ha ido creando para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, esa base debe ser ahora para articular o incorporar la temática de cambio climático en las instituciones y en los sectores. Y ese es un proceso que está en desarrollo. Creo que aún no se ha, digamos que está en una fase muy temprana de desarrollo. Por lo tanto, pensamos que ese es uno de los elementos claves que se deben trabajar. El otro elemento es que de la problemática es que existen esfuerzos sectoriales en infraestructura, agua potable, saneamiento, agricultura, etcétera, pero se desconocen las interrelaciones, resultados y o beneficios de cada una de estas intervenciones. Es decir, recursos que está aportando principalmente el Estado Dominicano, recursos propios para el proceso de adaptación, hay claridad sobre el impacto que esto tiene. Digamos, el impacto no se está midiendo adecuadamente y no se está midiendo tampoco las intervenciones que hay de esas intervenciones. Entonces, partiendo de esa problemática, digamos, muy general, estamos planteando soluciones y entre ellas podemos destacar que se requieren mecanismos de inversión que faciliten la concurrencia y complementariedad, que se necesita mejorar la articulación en la ejecución de medidas de mitigación y adaptación, que se necesita mejorar el monitoreo, reporte y verificación de los avances en materia de adaptación al cambio climático y su divulgación, y que también las medidas de adaptación deben ser efectivas y atender los sectores y regiones más vulnerables. Entonces, a partir de este análisis, hemos procedido a elaborar una propuesta para ser presentada al Fondo Verde, y esta propuesta tiene ya fue presentada, está en proceso de revisión. Destaca 4 componentes. Se estructura en base a 4 componentes que dan en cierto modo a la problemática que planteamos anteriormente. En primer lugar, fortalecimiento de los marcos institucionales, legales, normativos y de planificación. Digamos que los marcos legales que presentamos e institucionales podrían ser una buena base para procesos. Todavía persisten algunas áreas que deben ser fortalecidas, pero sobre todo en la planificación hay que hacer un gran esfuerzo para incorporar el tema en los diferentes sectores nacionales, no solamente el sector público, nacional y local, sino también el sector privado. El segundo componente se trata de involucrar a las partes interesadas claves en la planificación e implementación de la adaptación al cambio climático, tanto sector público como privado. El cuarto, producir conocimiento de alta calidad y pertinente, es decir, se necesita información de lo que está ocurriendo, no solamente en cuanto a los impactos del cambio climático, sino también en cuanto a los resultados que se van, de los impactos que van creando las medidas que estamos implementando y que se van a implementar en el futuro. Y también desarrollar, finalmente, ¿no?, como componente, desarrollar capacidad en diferentes niveles, porque no hay duda de que se trata de un tema relativamente nuevo. Todavía muchos sectores no lo comprenden muy bien y en ese sentido el desarrollo de capacidades es una prioridad.
Eso en cuanto a República Dominicana. Digamos que con la propuesta que estamos, un poco resumiendo, ¿no? Con la propuesta que estamos haciendo para que estamos presentando al Fondo Verde, se busca es catalizar los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en términos de planificación y llevarlo a un plano más operativo, más donde no solamente se cuente con las estrategias elaboradas, diseñadas, sino que también se pueda pasar rápidamente a un proceso de implementación a través del financiamiento principalmente del Fondo Verde, pero también de otras fuentes que puedan contribuir y que están debidamente identificadas y con las cuales incluso estamos trabajando, como es el Fondo de Adaptación, como es el caso del GEF y otras fuentes incluso de financiamiento no reembolsable y de financiamiento reembolsable también. Entonces, la propuesta, obviamente, busca articular no solamente el sector público y privado, no solamente mejorar, digamos, establecer una verdadera alianza público-privada para la adaptación al cambio climático, sino que también estamos buscando articular con el nivel local, con los gobiernos locales. Y no solamente con el nivel local a través de los gobiernos locales, sino también a través de las entidades que, no siendo parte del gobierno a nivel local, pues tienen una fuerte incidencia en el desarrollo de las comunidades del país. Básicamente ese es el enfoque que tenemos y obviamente para eso estamos trabajando con todas las entidades nacionales involucradas en el tema. Hay algunos ministerios que tienen una incidencia muy fuerte sobre el tema de adaptación, entre ellos, por ejemplo, el de Economía, Planificación y Desarrollo, con el que tiene a su cargo la implementación de los planes nacionales de ordenamiento territorial. Con ellos entonces estamos trabajando muy estrechamente para desarrollar estas acciones. Cuando Jason hacía la presentación, preguntaba sobre el manejo de la propuesta por parte de la autoridad nacional designada. No preguntaba, sino que dejaba en nuestras manos responder a cómo nosotros, digamos, tomábamos la decisión de aprobar o no una propuesta, cómo trabajaba el comité de apoyo, ¿no? Hasta ahora, la autoridad nacional designada nuestra lo que ha estado es con los sectores pertinentes y buscando la opinión técnica de esos sectores sobre las propuestas que se presentan. Por ejemplo, si se presenta una propuesta para adaptación en la que tenga un rol preponderante el sector agrícola, digamos, entonces se consulta con el Ministerio de Agricultura, con el área del Ministerio de Agricultura y con las entidades asociadas, incluso con las entidades públicas que están asociadas en el proceso y también con entidades que están asociadas a las comunidades. O se consulta con otro ministerio que tenga más contacto, que tenga más relación con las comunidades, con el área, por ejemplo, de desarrollo social de algunos del ministerio correspondiente. En el caso nuestro tenemos un ministerio de la mujer, entonces también se consulta, todo el tema de género se consulta con el ministerio. Así es como estamos trabajando hasta ahora, aunque está en proceso la conformación de un comité consultivo para aprobación de propuestas,
que incluye algunas entidades estratégicas del sector público dominicano. Principalmente hasta ahora las que se han identificado con ese rol son el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la autoridad nacional designada. Pero eso para digamos que de dirigir el proceso. De todos modos, las consultas a los sectores pertinentes seguirá siendo necesaria. Siempre que se vaya a enviar una propuesta al fondo, si es del sector energético, tendremos que consultar con las entidades del sector energético y así sucesivamente. Entonces, quería muy brevemente comentarles sobre la forma en que nos integramos a nivel regional. La República Dominicana pertenece al sistema de integración centroamericana, que está compuesto por El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Y en ese marco nosotros, en 1993 se hizo un reconocimiento del problema de cambio climático y un llamado a un compromiso por parte de los países miembros del sistema de integración centroamericana. Y en el 2008 los jefes de Estado y de Gobierno dieron la orden de que se elaboraran instrumentos para enfrentar el cambio climático. Es así como surge la primera estrategia regional de cambio climático, que fue iniciada en 2009 y concluida su elaboración en 2010. La estrategia es un instrumento de aplicación del marco de políticas regionales en materia de cambio climático que tiene por objeto contribuir a prevenir y reducir los impactos negativos del cambio climático mediante el aumento de la resiliencia y de la capacidad de adaptación, a fin de reducir la vulnerabilidad social, ecológica, económica y crear las capacidades para decidir y contribuir a la reducción de la amenaza climática. Esta estrategia, además, ha sido enfocada tanto en mitigación como en adaptación. Sin embargo, en los últimos tiempos, y sobre todo a partir del 5º informe del IPCC, se destaca que la región más vulnerable del planeta es precisamente América Central. No significa que sea la única vulnerable, sino que fue la que se encontró con más altos niveles de vulnerabilidad. Y por lo tanto, el esfuerzo que venimos haciendo los países de la región es de identificar acciones que contribuyan a incrementar la resiliencia en tanto de ecosistemas como de comunidades humanas en los países de la región. Y en ese sentido, son varias las iniciativas que se han puesto en práctica por los países de la región, iniciativas regionales que tienen que ver con la adaptación. La última de esas iniciativas está ahora mismo en formulación y es un proyecto para trabajar con la vulnerabilidad en los países de la región centroamericana que estamos formulando actualmente. Lo que sentimos, todavía falta un mayor proceso de apropiación. Yo diría que es comparable lo que estamos afirmando sobre la situación de República Dominicana con la región centroamericana. Es decir, hay necesidad de una mayor incorporación del tema por parte de sectores públicos y privados. Y se necesita desarrollar políticas adicionales para trabajar con el tema de adaptación en la región. Es cuanto quería compartir con ustedes. Ahora podemos pasar a la sesión de preguntas.
gracias a Pedro García por su presentación. Gracias por darnos esta visión sobre cuál es ahora el estado del arte en República Dominicana, las estrategias de adaptación al cambio climático. Muchas gracias. Ahora me gustaría abrir una sesión de preguntas y respuestas. Y con esta sesión me gustaría preguntar dos preguntas a Jason, porque ya se vuelve un poco tarde en Corea, para que pueda responderlos, y seguimos mientras estamos esperando preguntas por parte de los participantes sobre la experiencia presentada de la República Dominicana. La primera pregunta para Jason viene de Diego Guzmán, y la pregunta es si en la Junta del Fondo Verde para el Desarrollo se estudian nuevos formatos para presentar, ¿cómo garantizamos que las propuestas antes presentadas se mantengan con el mismo formato y no se pida un nuevo cambio de formato, ya que esto significa una inversión de tiempo y recursos por parte del país? Y una pregunta más por parte de Aram Rodríguez. ¿Hay alguna fecha límite para presentar solicitud para obtener recursos de Readiness and Preparatory Support Program para los planes nacionales de adaptación? Voy a dar la palabra a Jason y les invito, por favor, de escribir sus preguntas en el espacio del chat. Voy a ser muy breve para poder seguir con las preguntas y las respuestas de don Pedro. En cuanto al formato, mira, si bien estamos mejorando nuestros procesos continuamente, lo cual de vez en cuando implica un nuevo formato, estamos intentando por si acaso limitar cambios de formato, porque sabemos que es bastante poco amigable hacerlo y no cambiarlos más que una vez al año. Sin embargo, una propuesta previamente enviada en otro formato obviamente no tiene que estar cambiado por otro formato, y tenemos muchos casos que hemos recibido propuestas en formatos anteriores y no pasa nada, les recibimos igual en el formato anterior, por lo menos en el área que manejo, que es planificación para la adaptación. En cuanto a la otra pregunta, ya me estoy durmiendo y olvidé la segunda pregunta. Por favor, si alguien me lo puede recordar, la segunda pregunta, ¿qué era? Sorry. Pregunta es sobre si hay alguna fecha límite para presentar solicitud para obtener recursos de Readiness and Preparatory Support System para los planes nacionales de adaptación. En breve no. Se puede enviar solicitudes en cualquier momento para el programa Readiness, tanto como propuestas completas, ¿no? Y siempre y cuando, aquí el punto es coordinación nacional con el punto focal y su comité, ¿no? Y posiblemente ellos tienen sus plazos, eso varía por cada país, lógicamente, pero pueden enviarlo al secretariado. La autoridad nacional lo puede enviar al secretariado cuando le convenga. Responder estas preguntas y también en esa hora. Y bueno, ahora les invitamos a realizar sus preguntas también para la presentación de Pedro García. Muchísimas gracias a los dos ponentes. Ha sido unas presentaciones muy interesantes que nos da más información y una vista más panorámica cuál es la situación en la financiamiento para la articulación de los planes nacionales de adaptación con estrategias nacionales, regionales y locales. Muchas gracias. Estamos esperando a algunas preguntas por parte del público.
Tenemos una pregunta para Pedro por parte de Luis Saavedra. Buena presentación, felicitaciones. He visto una buena articulación sectorial, pero a nivel subnacional, ¿cómo les fue? ¿Cuál es su experiencia? Ya, muchas felicitaciones para el webinar y las presentaciones de Jason y Pedro. Y aquí viene una pregunta de Berta García. En los instrumentos de aplicación de los marcos de política, en las estrategias nacionales y en el desarrollo de planes y proyectos regionales se están considerando los factores subyacentes, en este caso cambio climático y reducción de riesgo. Esto aquí también puede comentar Pedro sobre la experiencia en República Dominicana. Voy a dar la palabra a Pedro ahora para responder a las preguntas. Gracias, Pedro. Sí, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Bien, si aún a nivel nacional, en las nacionales constituye un reto, digamos, que se entienda toda esta problemática de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad ante este fenómeno. Pues a nivel local resulta aún todavía un reto mayor, porque las instituciones locales tienen un menor nivel de desarrollo, tienen más debilidades. Entonces, pero además de esto, del tema de la comprensión del fenómeno, están las prioridades que tienen las instituciones locales, que a veces no necesariamente ponen en primer lugar los impactos del cambio climático. Por lo tanto, se trata de un proceso en el que todavía hay un largo trecho que debemos recorrer para poder tener éxito, digamos, a nivel local. No pasa así con instituciones nacionales desconcentradas, por ejemplo, las que manejan los recursos hídricos o agricultura o temas sociales, que tienen instancias a nivel local que sí se incorporan fácilmente o digamos que conectan muy fácilmente con las estrategias que se les plantean, o que con ellos, o que conjuntamente con ellos se identifican. Con los gobiernos locales, los cabildos, es un poco más complejo y más difícil. No significa que no se pueda trabajar, pero sabemos que hay que hacer un esfuerzo mayor. Y en ese proceso estamos actualmente. Nosotros tenemos una ley de municipios que tiene unos, parece que son 4 o 5 años, que fue promulgada, y que contempla una serie de medidas relacionadas con la adaptación que perfectamente le dan el mandato a los municipios para que puedan incorporar el tema. Pero obviamente una cosa es lo que por ley está establecido y otra cosa muy diferente, digamos, es la elaboración de estrategias para la aplicación de esa legislación. A todo esto, la precariedad o digamos la escasez de recursos económicos que reciben las municipalidades también les impide llevar a cabo estrategias que por lo general son muy costosas. Es decir, el tema del financiamiento en este caso cobra una importancia vital,
porque una de las características principales, incluso lo decía nuestro alcalde de la segunda ciudad más grande y más importante del país, ahora me parece que ayer o antes de ayer, decía que una de las dificultades más grandes que tiene es que no puede, o de digamos, las frustraciones que tiene, es que no puede asumir los compromisos que debiera, de acuerdo a las problemáticas que se presentan en la ciudad de Santiago, debido a la poca cantidad de recursos que recibe el Cabildo. Entonces, el tema de conocimiento, el tema de prioridades en general y el tema de financiamiento son elementos que sirven de barrera para que a nivel local se pueda trabajar el tema de la adaptación de manera más con impactos más visibles. En cuanto a la pregunta de Berta, si se están considerando los factores subyacentes en caso de cambio climático en la República Dominicana. Bueno, factores subyacentes, hay una gran variedad de ellos. No sé, Berta, si me puedes hacer la pregunta un poco más concreta, digamos más directa, para yo poder responder con un poco más de certeza. Muchas gracias, Pedro, por responder a la respuesta, y mientras estamos esperando a Berta de aclarar su pregunta, es de nuevo de comentarles que vamos a compartir las presentaciones y la grabación del webinar en los próximos días con todos los participantes. Aquí veo sí, que Berta ya está aclarando un poco como factor subyacente en la gestión del riesgo de desastres. Entonces voy a dar la palabra de nuevo a Pedro para poder responder a la pregunta. Bueno, el enfoque que nosotros le damos nosotros por sí no hacemos gestión de riesgo. De hecho, hay una instancia nacional, que es la Comisión Nacional de Emergencias, que tiene bajo su responsabilidad trabajar los programas de gestión de riesgo, y que está compuesta esta comisión por diferentes instituciones, entre las cuales está el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, a la fecha, digamos que es un proceso en el que nos hemos basado fundamentalmente en los dos elementos clásicos y típicos de la adaptación al cambio climático, que es el incremento de resiliencia de ecosistemas y de las comunidades humanas, haciendo claro la diferencia, y por eso es que cuando hablamos de gestión de riesgo, quizás estamos yéndonos un poco más allá del impacto del cambio climático en las comunidades y en los ecosistemas, en vista de que el riesgo también puede ser creado por otros factores que no son directamente los impactos del climático. O sea, podemos crear vulnerabilidad por acciones, decisiones que no tienen que ver directamente con el impacto de los fenómenos que genera el cambio climático. Entonces, en el caso nuestro, nos hemos circunscrito a gestionar la vulnerabilidad, o por lo menos así lo tenemos enfocado, desde el punto de vista de los impactos que son creados por el cambio climático y no por otras
acciones, digamos, que a veces generan vulnerabilidad, no necesariamente provienen del cambio climático. Por lo tanto, ahí hay un poco, digamos, una cierta separación, ¿no?, entre gestión de y adaptación al cambio climático. En el momento en que, o digamos que en el momento en que el cambio climático es el que genera esa vulnerabilidad, digamos, no genera la vulnerabilidad, pero genera un impacto por una vulnerabilidad, entonces sí, nosotros que lo manejamos, el cambio climático, en el sentido de factor subyacente. Eso es en lo que nos centramos, en la forma en que está definido el cambio climático en la convencional, como define el IPCC, como está establecido en organismos como el Fondo Verde, y estamos alineados, obviamente, con las 4 áreas focales de adaptación que tiene el Fondo Verde del no sé si hay otras preguntas. Voy a leer algunas preguntas nuevas que hemos recibido. Hemos recibido por el momento 3 nuevas preguntas. Una pregunta viene de Alberto Grisolía. ¿Cómo se toma la propuesta de agricultura protegida? Digamos, high tunnels y pequeños invernaderos como ayuda a mejorar provisión de alimentos ante el cambio climático. Tenemos una pregunta de Marcos. En un proyecto podrían invertir diferentes fondos como JEF, Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima. Y una pregunta de Luisa Vedra. ¿En qué sector es más vulnerable en República Dominicana? En el caso de bosques, ¿cuáles son las líneas de acción que se han priorizado? Voy a dar la palabra a Pedro. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En cuanto a los sectores más vulnerables, bueno, acá tenemos una situación muy particular. Somos un estado insular con una gran parte de la población que depende y que vive en las costas del país. Entonces, ante los fenómenos extremos, esa región costero-marina normalmente recibe los impactos más fuertes. En ese sentido, y además el riesgo que se corre es muy alto en cuanto a que por la gran cantidad de población que vive allí, una buena parte de esa población es población muy vulnerable por los niveles de pobreza que exhibe. Entonces, digamos que el ámbito costero marino es uno de los espacios, de las áreas donde se muestra una mayor vulnerabilidad al cambio climático. Luego, hay una vulnerabilidad importante en el sector agrícola, sobre todo frente a ahora mismo, por ejemplo, las pérdidas que han ocasionado los ciclones Irma y María son muy elevadas y tienen que ver mucho con la producción agrícola. La producción agrícola del norte fue muy afectada por estos fenómenos, pero lo mismo ocurre cuando el Niño se prolonga, como ocurrió entre 2013 y 2015. Tuvimos 3 años de sequía, entonces sufrió mucho el sector agropecuario, sobre todo en este caso el sector pecuario fue el que más sufrió los embates de este fenómeno. Entonces, en el sector agropecuario también hay un cierto nivel de vulnerabilidad y un tercer sector que es importantísimo son las ciudades, ciudades que tienen, la mayor parte de ellas tienen una parte de su infraestructura que todavía no se ha desarrollado adecuadamente, pero también tienen
cinturones de pobreza muy extensos, y esa población pobre también pues vive en condiciones de muy alta vulnerabilidad. Entonces, yo diría que básicamente esos son los sectores que exhiben mayor nivel de vulnerabilidad. Creo que había otra pregunta, pero aunque yo no estoy de madrugada como Jason, la perdí, la olvidé. Gracias, Pedro, por responder a esta pregunta. Y la primera pregunta fue más que todo sobre cómo se toma la propuesta de agricultura protegida, digamos, high tunnels y pequeños invernaderos, como ayuda a mejorar provisión de alimentos ante el cambio climático. Tenemos otra pregunta por parte de Nadia. Nadia pregunta si la vulnerabilidad está alta debido a la falta de una red de observación de estaciones automáticas meteorológicas que son básicas para iniciar los procesos de estudios de adaptación. Entonces se puede aplicar a ese fondo verde para fortalecer esta red, en este caso agrometeorológica en un país. Solamente para comentar que aunque esta pregunta puede ser un poco más relevante para Jason, Jason ha tenido que salir del webinar justo por la razón de la hora en Corea, pero sí me gustaría preguntar a Pedro si también puede darnos su opinión sobre esta pregunta. Muchas gracias, Pedro. Sí, la República Dominicana desarrolló una política por la situación geográfica nuestra y las condiciones hidrogeológicas, se ha desarrollado desde los años 80, digamos, comenzando en los años 70, se comenzó a desarrollar una infraestructura hidrológica con una serie de represas y canales de riego que llevan agua desde las fuentes, los ríos que surgen en las montañas, sobre todo en la cordillera central, hacia los valles que tenemos ambos en el norte y en el sur del país. Entonces, gracias a esa infraestructura se ha podido, digamos, estabilizar la producción agrícola, y se estima que el país produce aproximadamente el 85% de los alimentos que consume, lo cual es relativamente alto para un país que no tiene gran extensión. El reto es mantener la cantidad de agua, y para eso hay que obviamente las fuentes hidrográficas. Hasta ahora también conjuntamente con la política de construcción de obras para la regulación hidrológica y el uso del agua, también se desarrolló una política de reforestación que lleva más de 40 años en proceso, y una política de creación de áreas protegidas donde hay esas fuentes importantes. Entonces tenemos un 26% del territorio nacional bajo cobertura, bajo áreas protegidas. La mayor parte de esas áreas protegidas están en zonas donde hay fuentes de aguas que son vitales para la producción y para el consumo. Entonces, digamos que esas políticas entrelazadas en conjunto garantizan esa producción de alimentos. Hay un proceso que debe llevarse a cabo en lo adelante, y que tiene que ver con la racionalidad en el uso de los recursos naturales, con la mejor protección de los bosques, con incrementar disminuir esos niveles de degradación que exhiben los bosques dominicanos. Para eso estamos trabajando un programa Red Plus en el país,
conjuntamente con otras políticas que están desarrollando el gobierno dominicano y otras inversiones que se están desarrollando. De manera que todo esto en conjunto y pues permitiría que se garantice una cierta estabilidad de los ecosistemas que garantizan la producción de alimentos. Pero es todo un reto, porque lo que hemos visto que ha ido, en lugar de detener, ha ido incrementándose, es el uso inadecuado de los recursos naturales y la degradación de los mismos. Entonces, el gran reto está en frenar ese proceso de degradación. En cuanto a la pregunta sobre las redes de estaciones automáticas, nosotros tenemos un sistema de estaciones en todo el país. Muchas son manuales, ya hay algunas que son automáticas. Estoy de acuerdo con que, y como lo planteamos incluso en nuestro plan de adaptación que sometimos al Fondo Verde, que nosotros como país debemos desarrollar un sistema robusto de reporte, monitoreo y verificación. Y en ese sentido, fortalecer la red hidrométrica climática, pues debe ser parte de ese proceso. No obstante, con lo que tenemos actualmente, digamos que tenemos información básica para poder proceder a desarrollar y a sustentar estrategias. Pero si queremos ser más eficientes, debemos mejorar esa red y estoy totalmente de acuerdo en que es un proceso en el que debemos abocarnos. Gracias. Muchas gracias a Pedro García por sus respuestas a las interesantes preguntas por parte de los participantes. Bueno, con esto me gustaría agradecer de nuevo a todos los ponentes, a Elena Pita, a Jason Spence y a Pedro García por su disposición y su amable colaboración para coordinar este webinar como parte de las actividades de la comunidad de práctica para el apoyo de los planes nacionales de adaptación. Hemos escuchado unas presentaciones muy interesantes, especialmente aprendiendo cómo, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima puede apoyar la planificación para la adaptación y cómo ha sido este proceso en la República Dominicana. Muchas gracias a todos los participantes por sus interesantes preguntas y por estar presentes aquí. Comparto otra vez que sí vamos a compartir todas las presentaciones y la grabación del video, así como les invitamos a participar en nuestros próximos webinars que van a seguir sobre el tema de planes nacionales de adaptación en varios temas, y les estaremos manteniendo al tanto cuando serán los próximos webinars. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Ha sido un placer de compartir este tiempo con ustedes y les deseo un buen día. Hasta luego.